Buenas noches, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, profesor. Sí, que la escucho. Buenas noches. Esperemos que ingresen un poco más de compañeros para empezar la clase. Ok, listo. Entonces, continuamos con la clase de ayer. Ya habíamos empezado la unidad 3, autómatas programables. Hablamos ya respecto a la definición dada por la IEC. Y vamos a empezar a ver las partes del PLC. ¿Sí? Entonces, dentro de las partes del PLC empezaremos con lo que corresponde a la sección de entradas y salidas. Entonces vamos a dar lectura a toda esta parte de aquí. Vamos con el compañero, vamos de por abajo, René Ante. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? René Ante, por favor, ¿me confirma si me escucha? Fuerte y claro, profe. Listo, ayúdanos con la lectura, por favor, del tema relacionado a la sección de entrada y salida. Bien, profe, Sección de entrada y salida. La sección de entrada y salida de un controlador lógico programable tiene a su cargo la función de interconectar los dispositivos industriales de alta potencia al sistema de circuitos electrónicos de baja potencia que almacena y ejecuta el programa de control. Denominaremos al programa de control programa de usuario. La selección de E sobre S contiene módulos Entrada, de salida entrada y significa. salida. Ah, ya. Contiene módulos de entrada y salida. Piense en cada módulo de entrada como un tablero de circuito impreso que contiene 16 convertidores de señales analizados en sección de 1 a 7. Cada una de las 16 terminales de módulos recibe una señal de alto poder, 120 volcán por general, de un dispositivo de entrada y la convierte en una señal digital de baja potencia compatible con el sistema de circuitos electrónicos del procesador. Todos los módulos modernos de entrada del PLC utilizan convertidores ópticos de señal para lograr el acoplamiento aislado electrónicamente entre los circuitos de entrada y la electrónica del procesador. Ok, listo, muy amable, gracias. Sí, Gracias. entonces vamos viendo lo descrito hasta aquí. Sí, dice que la parte de las entradas y salidas en un controlador lógico programable, ¿sí? Lo que permiten es interconectar los dispositivos industriales, ¿sí? Todo lo que viene alrededor, todo lo que está en campo, ¿sí? Con con el sistema de control, con el circuito electrónico, que en este caso sería el PLC, el controlador, ¿sí? Donde se almacena o donde se ejecuta el programa de control. Más o menos lo que habíamos
hablado en la definición anterior, ¿sí? Entonces, estos módulos de entrada y salida son los que conectan todos los elementos físicos, todos los elementos del sistema, ¿sí?, al controlador lógico programable. Dice que estos módulos contienen entradas y salidas. Estos módulos tienen internamente convertidores de señal, ¿sí? Entonces, en cada terminal que nosotros tengamos de entrada o de salida, estas señales van a estar aisladas, ¿sí? Eso es lo que indica aquí, van a tener un acoplamiento de aislamiento electrónico. Acuérdense que estamos hablando de un equipo electrónico para soportar ¿qué era? Ambientes industriales, hostiles, ¿sí? Entonces aquí viene también lo que un compañero el día de ayer dijo. ¿Qué pasa con las variaciones? Bueno, en este caso no sería variaciones de voltaje, sino las variaciones que yo puedo tener en el cableado interno de mi sistema, ¿sí? Digamos que el pulsador de prendido y apagado de mi motor, ¿sí?, que es señal de control, ¿sí?, va físicamente por un ducto hacia el PLC, pero ¿y qué tal si por ese mismo ducto pasa otro cable eléctrico y en algún momento, digamos que entra el agua, pasa un vehículo o maquinaria pesada encima y le aplasta los cables? Bueno, infinidad de posibilidades de fallo, ¿no es cierto? Ustedes más que nadie conocen infinidad de fallos en cableado eléctrico, y en algún momento ese cable de control que era del pulsador de prendido y apagado del motor hace contacto con otro cable eléctrico. Si hiciera contacto, como ese pulsador está conectado al PLC, si no estaría aislado electrónicamente en su tarjeta, el PLC por completo se dañaría, ¿sí o no? Se quemaría. Pero como estamos hablando de un equipo electrónico diseñado para trabajar en un ambiente industrial hostil, entonces viene con sus protecciones, cosa que por ejemplo el Arduino con el cual estamos comparando no lo tiene. El Arduino, la entrada ya va directamente a la tarjeta y va directamente al procesador. En un PLC no. En un PLC, si desarmamos el PLC del tornillo de la bornera de entrada o salida hacia la parte de la tarjeta, van a ver estos elementos que van a hacer un acoplamiento aislado. Por lo general se utilizan los optoacopladores. Aquí mismo dicen, utiliza convertidores ópticos de señal para lograr un acoplamiento aislado, ¿sí? Entonces utilizan los optoacopladores que se conocen en el mundo de la electrónica, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que estos módulos de entrada-salida cumplen con lo que se establece en la definición de PLC, que son diseñados para un ambiente industrial hostil. Entonces por eso tienen todas estas protecciones. Imagínense, vamos a otro escenario. Ustedes han visto en ciertas tarjetas electrónicas que hay el símbolo de un triángulo en amarillo y una mano con un dedo, ¿no es cierto?, que dice no tocar. En varios equipos electrónicos hay esa advertencia de no tocar, porque la estática que de pronto esté en nuestra mano va a dañar los elementos electrónicos que tienen, ¿sí? Eso es un hecho, más si es que estamos hablando de la tecnología MOS, de los elementos CMOS. Esos elementos, como son bien sensibles al voltaje, entonces la carga estática que nosotros tenemos en el cuerpo, si lo tocamos directamente, vamos a estarlo quemando, ¿ya? Ahora, imagínense los equipos médicos que ocupan este tipo de electrónica. Aparte de que tienen la simbología de que no toque, por reglamentación, esos equipos deben tener sus protecciones eléctricas a prueba de, como sé decir yo, a prueba de estudiantes, ¿sí? Porque el estudiante, por más que dice no tocar, el estudiante va y mete la mano, ¿sí? Entonces imagínense, esos equipos médicos
están hechos a prueba de estudiantes. A más de la señalética que tiene de no tocar, ya viene incorporado elementos que protegen a esos dispositivos. Y por lo general suelen poner capacitores de rápida recuperación, que se llama, ¿sí? Entonces son un montón como lentejitas amarillas al lado de toditos los elementos electrónicos. No sé si han visto. Bueno, si han tenido la oportunidad de ver un equipo médico. Entonces ustedes destapan y en la tarjeta hay un montón capacitores chiquiticos, de color amarillo son estandarizados. Y van al lado de todos los integrados y de todos los elementos electrónicos. Entonces, si usted toca, se descarga por ahí la carga estática que pueda tener. Entonces, esas protecciones brindan. Lo mismo es en este caso. Como estamos hablando de un equipo especializado para el área industrial, entonces debe tener este tipo de seguridades para que no se queme la electrónica completa. ¿Sí? Continuemos. Vamos con Paul. Buenas noches, mi estimado Paul. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Te escucho. Ayúdenos con la lectura, por favor. Déjeme ver, este está un poquito. Déjeme girarlo un ratito porque. Profesor, desde ahí donde dice cada dispositivo. Sí, por favor. Ya, cada dispositivo de interrupción está conectado a una terminal de entrada particular en una franja de terminal de un módulo, como se ejemplifica en la figura 3.1. A. Por tanto, si el interruptor de botón más alto se encuentra cerrado 120 voltios, aparecerá en la terminal de entrada 0 voltios, creo que, de chasis. El convertidor de señal de entrada 0 que está contenido de módulo convierte este voltaje sea a un digital, corriente alterna digital, y lo envía al procesador por medio de cable conector. Por el contrario, si el interruptor de botón superior se encuentra abierto, ningún voltaje aparecerá en la terminal de entrada 0. El convertidor de señal de entrada 0 responderá a esta condición enviando un 0 digital al procesador. Los otros 15 convertidores de terminal de entrada se comportan de manera idéntica. Ok, sígale con el otro párrafo también. A ver, considera cada módulo de entrada como un tablero de circuito impreso que contiene 16 amplificadores de salida, analizados en la sesión 1.8. Cada amplificador de salida recibe una señal digital de baja potencia de procesador y la convierte en una señal de alta potencia capaz de manejar una carga industrial. Un módulo de salida PLC moderno tiene un amplificador aislado óptimamente, los cuales usan un trial como dispositivo controlado de carga y conectado en serie. Ok, listo, muy amable. Gracias. Ok, a ver, vamos aclarando este asunto para que no se me pierdan. Vamos a utilizar la pizarra. Listo. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Aquí tenemos el PLC. Acá tenemos las entradas. Y por acá tenemos las salidas. ¿Sí? Entonces, vamos viendo la parte de conexión, que es lo que dice cuando detecta como 0 o cuando detecta como 1. Acuérdese que el PLC y todo equipo que utiliza un controlador, el lenguaje de estos equipos es el 0 y el 1, estado
lógico 0 o estado lógico 1. Estado lógico no significa voltaje. Entonces hagamos esa primera aclaración. ¿Sí? 0 lógico o 1 lógico. El 0 lógico puede ser 0 voltios DC y el 1 lógico puede ser 5 voltios DC. ¿Sí? Pero también puede ser 0 voltios AC, 110 voltios AC. ¿Sí? Entonces no se confundan 0 y 1, no es 0 voltios y 1 voltio, no, es 0 lógico y 1 lógico. O sea, 0 lógico no hay nada, 1 lógico hay señal, en otras palabras. Ahora, ¿qué señal puede haber? Dependiendo de las características del PLC. Puede ser 0 voltios DC, 5 voltios DC, puede ser 0 voltios DC, 12 voltios DC, puede ser en este caso 0 voltios AC, 110 voltios AC, dependiendo de las características del PLC, ¿sí? Pero lo que entiende el PLC es ceros y unos. Eso es lo que entiende el PLC. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos para que el PLC entienda ceros y unos? ¿Cómo conectamos una entrada? Vamos a ver lo siguiente. Digamos que yo asocio aquí a mi primer tornillo, a mi primera entrada, a mi entrada 1, ¿sí? Yo le asocio un pulsador de arranque de motor, un start, ¿sí? Pongámosle aquí, start. ¿Ya? Digamos que este PLC dentro de sus características dice que se polariza, ¿sí? La fuente, digamos que es con 24 AC, entonces aquí tenemos positivo, negativo y dice 24 DC, perdón, 24 voltios DC, 24 voltios DC, se polariza. Por lo general, cuando un PLC se polariza con este voltaje, es ese mismo voltaje el que me determina el 1 lógico o el 0 lógico. Entonces 0 lógico sería 0 voltios, ausencia de voltaje, ¿sí? Y el 1 lógico sería tener estos 24 voltios DC. Por lo general, digo, no es una ley, pero por lo general, si el PLC se polariza con 24 voltios DC, las entradas lo que me permiten es 0 voltios o 24 voltios. 0, si es que quiero yo indicar que es un 0 lógico, y 24 voltios DC, si es que yo quiero indicar al PLC que es un 1 lógico. ¿Ya? Dicho esto, ¿qué me falta en este circuito? ¿Qué me falta conectarle aquí a este pulsador de start para cumplir con este 0 lógico y 1 lógico? ¿Quién me dice? Que se cierre, que se cierre. Voltaje alterno, no. Que se cierre, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde le conecto? No sé. A ver. Este simplemente le conecto hacia el más 24 BDC. ¿Sí o no? Que ustedes saben que como ya tengo ese voltaje por acá, simplemente puede ser una extensión de este punto y le conecto acá. ¿Sí o no? Ahí. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Si mi pulsador no lo he tocado, es un contacto abierto, ¿no es cierto? ¿Qué me está leyendo el PLC en su entrada 1? En la entrada 1, el PLC
dice, ah, yo tengo un cero lógico. ¿Por qué? Porque no, como está abierto el circuito, no me está llegando ningún voltaje. ¿Sí? Entonces para el PLC es un cero lógico. Y con esta información, él ejecuta su lógica de programación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo presiono el Start? El momento que yo presiono el Start, este voltaje, estos 24 DC, está conectándose a la entrada 1. Entonces, en mi entrada 1, yo ya no tengo un cero lógico, tengo un 1 lógico. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo el voltaje que necesita la entrada para saber que es un 1. Entonces, ahora la lógica del PLC, la programación del PLC, sabe que en mi entrada 1 está un 1 lógico. Y con eso ejecuta la programación. ¿Sí? No sé si estamos claros hasta ahí. Estoy ocupando mi elemento de maniobra, ¿sí? Pero el elemento de maniobra tengo que asociarle a un voltaje. ¿Por qué? Porque es un voltaje el que debe ingresar al terminal de entrada de mi PLC. Si no detecta voltaje, significa que el PLC lo entiende como un cero lógico. Profe, Dígame. la parte de abajo, ¿qué significa? Donde está 0 voltaje de corriente directa y abajo 24. Abajo. ¿Abajo Ya. qué es la salida? No. A ver. ¿O qué representa? Ya. Estoy diciendo que el PLC, el lenguaje del PLC es el 0 y el 1 lógico. Ese es el lenguaje del PLC. Es como decirle, Ay, ay, ay. el lenguaje que usted habla es el español, ¿sí? Pero si viene, obviamente, un nativo de Estados Unidos, el lenguaje de él va a ser el inglés, ¿sí? Entonces tenemos dos lenguajes diferentes. Yo lo que le digo es que el lenguaje que maneja el PLC es el 0 lógico y el 1 lógico. Pero el lenguaje que nosotros estamos manejando eléctricamente, ¿sí? Es el de los voltajes. O tengo voltaje o no tengo voltaje, ¿sí? O tengo 0 voltios o tengo, en este caso del ejemplo, 24 voltios. Por eso digo, cuando no tengo voltaje, o sea, tengo 0 voltios, el PLC entiende que es un cero lógico. Y cuando le conecto a la entrada 24 voltios, el PLC entiende que es un 1 lógico. ¿Sí? Entonces, estoy haciéndoles entender la analogía que hay entre el voltaje y lo que entiende el PLC. Ahora, si es que el PLC no es de 24 voltios DC, ¿sí? Digamos que es de alterna, 110. Alterna, 110 voltios, ¿sí? Entonces, acá debemos conectarle ese mismo voltaje. Ay, perdón. 110 voltios. En cuyo caso, para el PLC, ¿sí? Para el PLC, el cero lógico va a ser la ausencia de voltaje o 0 voltios. Y el 1 lógico va a ser 110 voltios. ¿Sí? Hasta ahí no quiero que haya confusiones. Podemos ponerle otro, por ejemplo, en la entrada 2. Podemos ponerle el interruptor de paro, que sería un contacto normalmente cerrado. El famoso stop. ¿Sí? Y a este lo conectamos directamente aquí al mismo 110. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿quién me dice? El PLC en la entrada 1, ¿qué está mirando? El PLC en la entrada 1. ¿0 lógico o 1 lógico?
en la entrada 1, tal cual como está el esquema, ¿qué está entendiendo el PLC? Que en la entrada 1, miren, nadie está presionando el pulsador, entonces como está abierto, aquí no hay voltaje. Entonces para el PLC en la entrada 1, él está entendiendo que hay un cero lógico. Pero ojo, ¿qué pasa con el stop? Acuérdense que el pulsador de stop es un normalmente cerrado, ¿sí? Que yo cuando lo presiono, abre el circuito y se apaga el motor, si es que fuera un motor, ¿no es cierto? Esos pulsadores son los que utilizábamos en el control de motores, ¿no es cierto? Para el prendido y apagado. Ya, en esta situación, en este esquema que estamos, ¿qué mira el PLC en su entrada 2? ¿Cero lógico o uno lógico? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Para el PLC en la entrada 2, ¿qué tiene? ¿Un cero lógico o un uno lógico? Uno, profesor. Exactamente, es un uno lógico porque es un contacto normalmente cerrado, lo que significa que el 110 está ingresando a la entrada 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo presiono el stop? El momento que yo presiono el stop se abre y de lo que estaba entendiendo como un uno lógico, ahora le entiende como cero lógico. Y si yo quito el dedo, regresa a normalmente cerrado, nuevamente le entiende como un uno lógico. Y si yo al estar le presiono, le pulso, de lo que tenía como cero, ahora él entiende que es un uno lógico. Y si yo suelto nuevamente el dedo del pulsador de estar, nuevamente el PLC entiende que es un cero lógico. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el PLC lo único que entiende son ceros y unos lógicos. Pero eléctricamente nosotros debemos conectar, asociar los elementos de maniobra al voltaje que nos permita las entradas del PLC. ¿Sí? Eso es lo que nos decía en el texto. No sé si le entendieron de esa manera en el texto. Bueno, regresemos. Sí. Regresemos al texto. Profe, Dígame. antes de eso, no sé si estoy confundido. Ahí donde dice 110. Ay, se salió. A ver, yo le regreso, no hay problema. A ver, ahí dígame. Le preguntaba, el primero el PLC tiene relé, ¿verdad? O como contactores también. No. Ahorita la explicación que se ha hecho respecto a las entradas. ¿Sí? El relé no es un elemento de entrada. El relé es un elemento de salida. ¿Sí? Entonces no nos confundamos. Pero sí, lo que pasa es que esta entrada que usted tiene ahí donde 110 voltios, tiene neutro y neutro, es neutro y fase. Claro. Tiene Sí. N ahí. No es N. Es el símbolo de alterna. Ah, ya aparece N. Ya. No. Como No, en el esa anterior entrada- era positivo y negativo porque era DC. Pero al ser 110, por lo general viene con el símbolo de Claro. alterna en las dos y no hay. En tal caso le quito, ya pongámosle fase y neutro. Para que no haya Sí, confusión. ese donde está 110, voltios, esa entrada donde te alimenta el PLC, ¿verdad? Sí, es el que alimenta el PLC. Puede ser la red, digamos que, ¿se acuerdan que ayer dijimos que nosotros pedimos el PLC dependiendo del voltaje que tenemos? Entonces supone que yo en mi sistema tengo 110, o de no tengo 24, o de no tengo 480, o de no tengo 220. Es lo que yo tengo en mi red de distribución. ¿Sí? No es ninguna fuente Claro. especial, es lo que yo tengo en mi sistema. Claro, entonces ese para alimentar es el PLC, de ahí donde está puenteado la fase es para prácticamente entrar Sí, las por lo entradas para general, que eso es lo que le digo. pueda funcionar un motor, otras cosas, ¿verdad? No, a ver, no. Vamos, ya, bien que me hizo la pregunta entonces. Vamos a hacer una aclaración. Ya, vamos a colocar en la salida al motor.
La salida, y ya me estoy adelantando al texto, no quería adelantarme, pero bueno, aprovechemos la gráfica. La salida, en cambio, no tiene un solo tornillo. La salida viene con dos tornillos, ¿sí? La salida es un contacto de relé, ¿sí? Entonces, internamente el PLC aquí tiene un relé y lo que están entre estos dos tornillos es el contacto, ¿sí? Esto es lo que tenemos a la salida y esta va a ser mi salida O1, ¿sí? ¿Por qué pongo I? ¿Por qué pongo O? Los PLCs van a encontrar de esa manera. ¿Por qué? Porque I es de input en inglés y O es de output en inglés, ¿sí? Hace referencia Claro. a entrada y salida. Es nada más por eso, ¿sí? Entonces, ahora sí. Digamos que mi motor no necesariamente tiene que ser de 110, ¿sí? Mi motor, digamos que ahora sí es de dos fases. Digamos que acá teníamos pongamos así para hacerle más claro. Tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Tenemos... Profe, pero de ahí de la salida no iría directo al motor, pues iría hacia un contacto, contactores. Exactamente, ya, entonces pongamos aquí fase y neutro, ¿sí? Vamos a tener dos fases y neutro, ¿sí? Entonces solamente estoy ocupando una fase y un neutro para la polarización del PLC. Pero si yo tengo acá mi motor, que funciona con 220, vamos a ponerle así nomás. Entonces ahí yo debo coger las dos fases, ¿sí? El motor es a 220, ya, y lo que he puesto aquí intermedio entonces va a ser mi relé que puede ser de 110. ¿Cómo conecto yo mi relé? Vamos viendo, o mi contactor. En un lado le coloco a neutro, sí, y el otro lado, que sería la fase, le conecto a la entrada del contacto de la salida de mi PLC, y el otro lado, la bornera, le conecto al otro lado de la bobina de mi, pongámosle, relé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo presiono el start, ¿sí? Aquí internamente en la lógica de mi PLC va a hacer que este relé se active, se cierre este contacto, se active el relé, permite el paso de la energía de las dos fases y se me prenda el motor, ¿sí? Ahora, si es que yo quito, si yo dejo de pulsar el start, aquí nuevamente esto, digamos que no hay enclavamiento, ¿no? Por el momento no le hemos programado el enclavamiento. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a abrir el contacto este del relé. Y si se abre ahí el contacto del relé, aquí este contactor o relé de acá va a abrirse también y el motor se va a detener. ¿Qué es lo que quería indicarles a ustedes? Que una cosa es el circuito eléctrico de potencia en la salida y otra muy diferente el circuito eléctrico en las entradas. Nunca de los nunca se interconectan entre los dos lados, ¿sí? Ahora, esto puede decir, no, pero si están ocupando las mismas fase y neutro. Sí, ahora, digamos que estamos con 24 voltios DC. Entonces ya no estoy cogido acá, a la fase y al neutro, ¿sí? Estoy cogido acá a una fuente de 24 voltios, donde aquí tengo el positivo y aquí tengo el negativo, ¿sí? Entonces ahí se puede ver más claramente que nunca de los nunca voy a poder intercambiarle, porque ahora yo tengo un nivel de voltaje
en la parte de las entradas y es completamente diferente el voltaje que yo tengo en mis salidas. ¿Sí? Nunca de los nunca se les ocurra interconectar entradas con salidas porque van a explotar todo, van a dañar todo. ¿Sí? Las salidas tienen su circuitería eléctrica, la parte de potencia, y las entradas están conectadas a otra fuente, a otra energía. ¿Sí? No sé si ahí quedamos un poquito más claros. Nos adelantamos un poco con lo de las salidas, pero bueno. Bueno, Listo, volvamos entonces al texto donde nos habíamos quedado. Ya esto ya leímos. Ya, bueno, saltémonos, ya que nos adelantamos, saltémonos aquí al bloque, entonces, por gusto hablé, al bloque de las entradas. No, está bien, sí, el hecho que pregunten y todo eso significa que están prestando atención y se están adelantando a la jugada, está bien. Mientras más participaciones haya de eso, quiere decir que estamos bastante bien, ¿sí? Entonces, vamos viendo acá lo que dice el texto, ¿sí? Es exactamente lo que yo les decía. Acá tengo el módulo de las entradas. Estas son... Ay, perdón, cambiemos de color, está feo. Ya. Este es el bloque de las entradas. ¿Sí? Aquí tengo la entrada 00, la 01. ¿Sí se dan cuenta que es un solo terminal? ¿Sí? Es un solo tornillo, es una sola bornera donde conectamos un cable nada más. ¿Sí? Porque internamente en algún otro lado ya existe el lado común. ¿Sí? Entonces solamente nos interesa conectar un punto. Entonces cada uno de los terminales es una entrada para el PLC. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el caso del pulsador, del contacto abierto, de algún sensor. ¿Sí? Puede haber cualquier cantidad, pueden haber hasta culminar con todos, en este caso 18 entradas, que es lo que pone en este ejemplo. Y del otro lado, dependiendo del PLC, si en las especificaciones del PLC dice que las entradas se activan con 110, entonces conectaremos a una fuente de 110. Si es que no, si es que dice de 24, conectamos una de 24. Eso está en las especificaciones del PLC, ¿sí? Entonces miren, conectamos de aquí a la fuente, ¿sí? Tal cual como lo hicimos en la explicación anterior en la pizarra, ¿sí? Entonces, en este caso, está leyendo cero lógico, pero si yo presiono y hago contacto, entonces el PLC va a estar procesando una información que me dice que ese es un 1 lógico. ¿Sí? Eso es todo lo que dice en esta parte. Para la salida, ¿ya? Para la salida, en este ejemplo de este texto, las salidas también las hacen con un punto común, ¿sí? El punto común, y hay una sola bornera para la salida, ¿sí? Entonces internamente, digamos que tenemos es una salida de relé, entonces internamente está conectado este punto con el de acá para la salida 0. Para la salida 1 está conectado el mismo punto común
con este punto de acá y son contactos de relés, ¿sí? Entonces, el momento que se accione la salida 0 en este caso, lo que va a pasar es que la fuente que está conectado aquí va a hacer continuidad por este contacto, va a venir acá a este elemento, ¿sí? Y este elemento, como por el otro lado ya está conectado a la fuente, este elemento se va a activar, ¿sí? Y si es que... Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es esa señal? ¿Qué significa? ¿Cuál señal? O sea, esa simbología de ahí, perdón, esa simbología, ¿qué significa? La simbología de lo que está acá. Sí. Ya, esta de aquí, ¿qué será? Es una resistencia, no sé si es un elemento resistivo o una niquelina, uno de temperatura. Sí, este de aquí es un foco, este de aquí es la bobina de un contactor o un motor pequeño directamente. Acá tenemos una bocina y aquí tenemos otro elemento resistivo de temperatura, niquelina, igual que acá. No sé, sería bueno de ver esta simbología. Es de una normativa, de una estandarización ya antigua, si ustedes le ven. Profe, Estos una elementos pregunta. casi no le ocupamos. Dígame. En esto de aquí, en la simbología, ahí donde está apuntando usted en el mouse, esas simbologías que están ahí, donde está hablando que será un foco y todo. Ya, eso que dependiendo cómo estén las entradas, hacen que el foco prenda o no prenda. En un ejemplo, digamos que en donde estábamos hablando de que no estaba pulsado el pulsador estaba abierto, entonces era un cero lógico, entonces no le llegaba corriente al foco prácticamente, o es solamente cómo lee el pulsador. Ve cómo lee el PLC. Es solamente como lee, como les decía, no hay conexión entre la parte eléctrica de las entradas y la parte eléctrica de las salidas. O sea, no es que la electricidad tiene que entrar por el pulsador y va por el PLC y sale esa corriente por el foco. No es así. Por eso les decía, son dos mundos diferentes. Las entradas es un mundo y las salidas es otro. Por eso es que el PLC utiliza su lenguaje de ceros lógicos y unos lógicos, ¿sí? Él ve en la entrada y él ve ceros y unos lógicos, no ve voltaje. Él ve cero lógico o uno lógico. Y eso le sirve para su programa. Lo importante del PLC es la programación. Entonces, en la programación, en su lógica, utiliza ese cero lógico y uno lógico de la entrada. Y con eso él coloca un cero lógico o uno lógico en la salida, ¿sí? Entonces el circuito de la salida está aquí directamente. Aquí tenemos la fuente, aquí le conectamos al foco por el un lado y acá el foco lo que esté esperando, si podemos verle aquí, el foco lo que esté esperando es la respuesta del programa para ver si este contacto de relé se cierra o queda abierto, ¿sí? Pero esa es la respuesta de la lógica de programación. Como usted dice, si yo le asocio el pulsador 1 a que se me prende el foco, entonces si yo presiono el pulsador, el PLC detecta un 1 lógico en la entrada, y con el 1 lógico en la entrada, en el programa dice coloque un 1 a la salida, entonces viene y cierra este contacto y se prende el foco, ¿sí? Entonces no es que la corriente o el voltaje de la entrada pasa a través del PLC y conecta a la salida, no es así, son dos mundos diferentes, ¿sí? Bueno, como ahora tenemos una sola hora, no les puedo hacer la siguiente parte, que sería una línea de programación para que entiendan justamente esta parte que me está preguntando. Disculpe que le interrumpa porque, o sea, a eso iba la pregunta, porque yo le iba a hacer la pregunta en ese sentido. Pensando que se activaban así las cosas, la pregunta era la siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno programa algo en un PLC, así como prácticamente como se hacía en el Arduino, que uno después que le llegaba la corriente, como por decir, se va a activar después de
de 20 segundos o después de este se va a activar algo o se va a encender algo. Y entonces eso ya tiene que ver como lo que está explicando con la Claro, programación que esa ya tiene es el la PLC después. programación. Exactamente, esa es la programación. Entonces vamos viéndole de manera, Gracias, profe. de manera rapidita, ¿sí? Para que no quedemos con la duda. Aquí tenemos el bloque de entrada, ¿sí? Por acá tenemos voltaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero para el PLC, aquí ingresa ceros o unos lógicos, ¿sí? Y ese 0 y 1 lógico pasa al PLC, a la programación, al programa. El programa lo procesa esta información, ¿sí? Tenemos los algoritmos y todo lo demás, y a la salida saca asimismo ceros o unos lógicos, que eso lo coloca en el bloque de salida, ¿sí? Y en el bloque de salida, ahora sí ya se conecta la parte eléctrica, como lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, no es que el voltaje que estuvo de este lado tiene que ver con el voltaje que esté en el otro lado. No, esto no pasa, ¿sí? Hay una que sería una conversión. Aquí el voltaje se transformó en ceros y unos. Aquí ejecuta la programación. La programación me da un resultado que también es en ceros y unos, y este ceros y unos en el bloque de salida se transforma en una abertura o cierre de contacto para que maneje el circuito eléctrico de acá, ¿sí? Como digo, el día de mañana ya vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero que intervenga la conexión eléctrica de la entrada, la conexión eléctrica de la salida y una línea de programación básica en el PLC. ¿Sí? Entonces, el día de mañana van a ver, pero ya de antemano les puedo dar esta breve explicación nada más. ¿Sí? Profe, ya tomó lista, disculpe. A ver, no, eso es lo que me estoy olvidando. Denme un segundito nada más y tomamos lista y estamos. A ver, vamos a ver. Lista. Ok. Ante René. Dígame, profe. Listo. Es la lista. Brian Ávila. No está. Jerry Bone. Sí está. Cabeza César. Presente. César Cabezas. Presente, Sí está. ingeniero. Castro Anthony. Castro Anthony no está. Cedeño Samuel, si está. Presente, profe. Alan Cherres, si está. Hidalgo Mendoza, Presente, profesor. si está. Intriago, si está. Jessica Mina, si está. Byron Troya, si está. Ibera Alina, si está. Listo, solamente los dos compañeros no están. Listo, jóvenes, gracias. Nos vemos en la siguiente clase.